santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría cristiana. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría cristiana. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría cristiana. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría cristiana. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
el verdadero sentir bíblico de lo que es la Navidad. Y mis hermanos, hay que reconocer algo. ¿Qué cosa? Que en estos días se predica mucho acerca de la Navidad. Quizás ustedes han escuchado algo acerca de este tema. Alguna predicación, no necesariamente en esta iglesia, pero quizás como la tecnología está tan avanzada, de alguna manera quizás algún contacto, me imagino. Y eso está muy bien, pero siempre y cuando se hable en el sentir bíblico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, porque se hable por ahí, no es que yo voy a dejar de hablar. Dios lo ha puesto en mi corazón a hablar a la iglesia donde Él me ha puesto, porque es mi responsabilidad. Pero recordemos que si Dios lo permite, si Dios permite que escuchemos varias veces en esta temporada, esta predicación, es porque quiere enseñarnos algo y viene a complementar lo que ya hemos venido escuchando. Sé que también se debate mucho si se debe hacer esto o aquello como cristianos en esta temporada. Yo como cristiano debo de hacer tal cosa. La Navidad es pagana, etc. Bueno, en este momento, con la ayuda de Dios, simplemente lo que queremos es ver lo que ya está establecido en la Biblia, ¿verdad? Sé que se le ha añadido muchas cosas, pero realmente hay que seguir los parámetros bíblicos. Por lo tanto, mis hermanos, muchas personas en estos días ya se encuentran haciendo sus planes para la Nochebuena y Año Nuevo. Para la Nochebuena regularmente ya los que quieren hacer lo mismo todos los años, ya seguro están encargando un pollo, están encargando un cerdo, están encargando algo, porque para ese tiempo se pone difícil. Entonces es bueno encargarlo. Y aunque por causa de la pandemia algunas cosas van a cambiar, posiblemente algunas personas respeten más por la razón de la pandemia. Pero aún así, quizás algunos están pensando hornear unos cuantos pollos, o quizás un lechón asado, o un muslo de cerdo, comprar pastelitos, empanadas, teleras, uvas, pasas, vinos, etcétera y etcétera. Eso es lo tradicional. Otros aprovechan y visitan otros familiares. Aunque, como dije, mis hermanos, hay que tener cuidado con esto del asunto de la pandemia. Aunque va a seguir el toque de queda el 24 y el 31, el 24, 25, el 31, el 30. Lo único que va a haber un libre tránsito. Si no mal recuerdo, creo que hasta la 1 de la mañana. La gente se pueda trasladar. No sé si el 24 hasta las 9 o hasta la 1. O sea que las personas terminan sus actividades, ya sea que fueron a visitar a alguien, tienen hasta las 7 para salir de su casa. Y donde vayan a ir, que lleguen sin que nadie le detenga. Hasta la 1 de la mañana. O sea, después de ahí, de esa hora, sí lo pueden agarrar. No es que van a amanecer. Pero bueno, vamos a ver cómo se obedece esas medidas de las autoridades. Daisy y yo pensamos que van a tener que abrir el poli, por ejemplo. De tanta gente no van a caber allí. O si es en la capital, el Estadio Olímpico, van a tener que abrir, porque mucha gente no va a respetar
lo que es eso. Entonces, mis hermanos, todo eso es natural y lo hace la cultura, pero nosotros debemos ser sabios. Sin embargo, la pregunta es, ya que uno se involucra en muchas cosas y la gente se involucra en muchas cosas, los cristianos nos involucramos en muchas cosas, bueno sería preguntarnos entonces, ¿dónde estamos dejando el verdadero sentir de lo que debería ser la celebración de la Navidad? ¿Verdad? ¿A qué estilo lo estamos haciendo? ¿Nos recordamos realmente qué ambiente se vivió cuando Cristo nació? ¿Qué espíritu se respiraba en ese momento? Además de esto, estamos aprovechando esta oportunidad para hablar del verdadero sentir de esta temporada, lo que realmente significa, según la Biblia, según Dios. ¿Quiénes son los llamados a decirle al mundo el propósito real del nacimiento de Cristo? ¿Verdad? Son varias preguntas que uno puede preguntarse. Porque el mundo no sabe el significado, no lo sabe. No se lo van a decir en la televisión tampoco, ni en la radio, ni en cualquier medio de comunicación. Difícilmente que encuentre una definición sabia de lo que es la Navidad, sabia o bíblica. Ellos entienden que la Navidad es otra cosa, menos lo que debiera ser. No nos podemos dejar llevar del corre-corre del mundo en estos días y solo pensar en teleras, que el doble sueldo, ahora el gobierno para los empleados privados que fueron cancelados por causa de la pandemia, se llama lo de bono navideño, y que si la fase, escuché que la fase 1 se va a seguir hasta el año que viene, ayudando a los que quedaron sin empleo. El gobierno va a hacer sacrificios según él. O sea, la gente está hablando de todo eso. Entonces, somos nosotros los llamados a imponerle al mundo el toque cristiano de lo que debería ser una celebración bíblica al nacimiento de Cristo. Y si se nos preguntan, pero ¿y por qué tú no lo haces de esta manera? No, porque que la Biblia no me dice eso. Eso no es bíblico. Ok, mis hermanos, hay muchas cosas que no son bíblicos y no significa que sean malos. Pero mientras más bíblico uno pueda hacer, mejor. Por ejemplo, Daisy preparó un nacimiento chiquitico ahí, miniatura, en casa, y le puso lucecitas, ¿verdad? Para el que vaya, la visita que vayan, vean que la Navidad fue el nacimiento de Jesús. Y las lucecitas, ¿verdad? Alrededor, qué sé yo, representando una estrella, las estrellas, etc. Pero por lo menos nosotros, uno respeta, ¿verdad?, a los demás. No ponemos arbolito, porque la lucecita no significa necesariamente arbolito. ¿Por qué? Porque no lo vemos bíblico. Todavía le debo a Daisy la estrella. Y me dijo, Eli, dame una estrella ahí para que ahí arriba, ponerla ahí arriba para que hacer alusión. Le debo todavía la estrella, Daisy. Ve, son cosas que son bíblicas. Bueno, entonces, mis hermanos, pero ¿cuántos saben la verdadera historia del nacimiento de Cristo? No como el mundo en la televisión lo dice,
o en cualquier otro medio, sino como lo narra la Biblia. Aunque muchos concluyen que Cristo no nació en esta temporada, no hay registros bíblicos, inclusive ni históricos, de que Cristo haya nacido el 25 de diciembre. Pero ya que se celebra, es importante entonces que aprovechemos esta oportunidad para hablarle a la gente de Cristo, ya que se está celebrando. Y vamos a ver, mis hermanos, ahora que la Biblia da una descripción clara del nacimiento de Cristo. La Biblia da una descripción clara. Todo lo que necesitamos saber acerca del nacimiento de Cristo, la Biblia lo dice. No vamos a terminar este domingo con este tema. Lo vamos a terminar posiblemente la semana que viene, para no ir corriendo, sino explicar de manera más detallada, aunque no de manera absoluta, pero sí detallada. Vamos a ver que todo lo que necesitamos saber de la Navidad o del nacimiento de Cristo no lo encontramos en la televisión, ni esperemos que la televisión nos lo cuente, sino en la Biblia. Por lo tanto, todo está contenido en las narraciones de Mateo y Lucas en cuanto al nacimiento. Ahora bien, en cuanto a profecías, está el Antiguo Testamento. Y muchas de ellas, o sea, una que habla bien claro de las profecías es Isaías, ¿verdad? Isaías. Entonces, mis hermanos, ahí es que se encuentran. Miren, mis hermanos, lamentablemente, hasta en las escuelas se tergiversa. Mire, por ejemplo, noté de una escuela cristiana que la profesora mandó a hacer una tarea que representa la Navidad, y lo que le dijo es que mire un cuento, y que ese cuento era un cuento de animales, y que los animales estaban celebrando la Navidad. Un cerdito y unas cosas ahí. Uno espera eso de una escuela impía, pero no de una escuela que se llama cristiana. Y mis hermanos, y en ningún lado se habló de Cristo. Y eso, ¿cuántos niños van a aprender eso? Muchos niños. No estoy criticando, pero ya que somos una escuela cristiana y yo soy un profesor cristiano, para hablarle a los muchachos de las Navidades, oiga, me voy a aprovechar esa temporada para hablarle de Cristo. No puedo desaprovechar esa oportunidad. Yo como profesor, no di que de un cuento, aunque me lo mande el Ministerio de Educación. Yo voy a tomar de eso que me manda el Ministerio de Educación, voy a tomar lo bueno y lo que cumpla, porque uno tiene que cumplir, uno no es independiente, está regido por el ministerio. Pero voy a aprovechar e introducir lo más que yo pueda la Biblia, porque, y no solamente como cristiano, no como escuela cristiana, porque imagínense que yo sea cristiano y trabaje en una escuela impía.
una escuela secular. Yo como cristiano voy a obedecer las directrices de la escuela secular siempre y cuando no tergiverse lo que dice la Biblia. Voy a seguir las directrices, pero también voy a aprovechar como cristiano al fin transmitir a los niños o jóvenes el nacimiento de Cristo de manera bíblica. Entonces, mis hermanos, lo que pasa es que hay a veces muchos cristianos que toman la Navidad como una temporada más y no se aprovechan de eso. Entonces, mis hermanos, ¿qué le decimos? Ahí está en la Biblia contenido el nacimiento de Cristo, y le hablo la verdad a todo el que yo pueda. El que quiera realmente saber el significado de la Navidad tiene que venir a la Biblia, porque ahí fue que se originó. Ahí es que nos dice cómo fueron las cosas. ¿Por qué obviarla? Si no fuera por la Biblia, nadie supiera cómo fue la Navidad, cómo fue el nacimiento de Cristo. Nadie supiera. Entonces, voy a poner a un lado la Biblia, el origen, y me voy a yo inventar cosas como el mundo se está haciendo. Por ejemplo, en la televisión hay un comercial, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que dice: el importante en estas Navidades eres tú. El importante en estas Navidades eres tú. Y ahí hablan de lo que están promocionando. O sea, ¿qué saben ellos de que la Navidad es el nacimiento de Cristo? Ellos lo saben, pero ¿qué importancia le van a dar ellos a eso? Que lo importante es uno. Qué pena. Entonces, no esperemos que sean ellos que nos vayan a decir a nosotros. Somos nosotros que tenemos. Lástima que no podemos tener un canal de televisión nosotros, o una radio. Oren, mis hermanos. Oren. Enlace no es un canal que se llama cristiano, pero dice muchas cosas. Yo creo que casi el 90% de las cosas tergiversan la Biblia. No nos llevemos lo que dicen en la televisión. Aún se llame cristiano, no es que no lo escuchemos, pero cuidado. No por ser cristiano todo lo que dicen ahí es cierto. Porque yo veía ese canal del cable y ya yo no lo veo, porque da pena. Llamándose cristiano, violentando la palabra de Dios. Entonces, fíjense, mis hermanos, lo que dice Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mis hermanos, aquí nos narra la palabra de Dios este evento. Recordemos que Mateo le está escribiendo a los judíos y muchos de ellos no aceptaron la realidad de que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras. Muchos en ese tiempo de Mateo y actualmente todavía.
Entonces tenía que explicar, inspirado por el Espíritu Santo, Mateo, este gran acontecimiento. Por eso leemos en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Al parecer, habían teorías de cómo fue que Cristo nació. Una teoría quizás por allí, otra teoría por allá. Porque cuando usted dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, o cuando usted dice, si usted presenció algo, y usted oye a varias gente opinando acerca de cómo fue lo que sucedió eso que usted presenció, y usted se ve que están como añadiendo o quitando cosas, usted dice, no, espérense, eso sucedió así, ¿verdad? Quizá un problema en el barrio y llegó la policía y se llevó uno preso, o un accidente, o una imprudencia, y varias gente opinando, y usted, pero que eso está raro, no, yo estaba ahí, eso pasó así fue. Ve, eso es lo que está diciendo Mateo. Y para Mateo decir, el nacimiento de Jesucristo fue así, es por el que escuchó varias cosas erradas. Y como él estuvo ahí, él no estuvo en el nacimiento de Cristo, pero como el Espíritu Santo le reveló, y él ya había nacido también, entonces le está diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo no estaba ahí, no fue de los que fueron a visitar a Jesús, pero sí el Espíritu Santo que estaba inspirando a Mateo, sí estaba ahí. Y si es el Espíritu Santo, es Dios. En otras palabras, mis hermanos, es como si Mateo le estuviera diciendo, déjenme explicarles cómo fue realmente el nacimiento de Cristo, para que no se dejen confundir. Hoy uno tiene que aprovechar esta temporada para decirle a la gente, señores, mire, el nacimiento de Jesucristo fue así. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a quien uno tenga la oportunidad de compartir, que uno oiga que están tergiversando y claro, que uno pueda incluirse en la conversación y aclarar, porque no es que uno va a andar, un vecino por allá está hablando de la Navidad, yo déjame para allá, mire vecino, eso no es así. No, si uno puede tener acceso a la conversación, está cerca de uno, o decirle a nuestros hijos, o si estoy mirando algo en la televisión que están diciendo que es de esa manera, uno dice, no, eso no es así, oyeron muchachos, eso no es así. En la casa de uno, qué sé yo. Por ejemplo, mis hermanos, Mateo realmente no nos dice mucho del nacimiento de Jesús. Lucas hace eso. En vez de eso, Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Nos cuenta la historia a través de los ojos de José. Estando desposada María, su madre, como leímos, con José, o sea, había esencialmente 3 pasos para matrimonio en el mundo judío en los días de Jesús. 3 pasos. El primer paso es el compromiso. ¿Qué significaba esto? Eso se podía hacer cuando la novia y el novio eran jóvenes y muchas veces los padres lo arreglaban el compromiso. O sea, no es que el muchacho muchas veces o pocas veces era que el muchacho le iba a decir a la mamá o al papá, me voy a comprometer con fulano. Eso era lo extraño, lo que menos pasaba. Lo más común era que los papás arreglaban el compromiso de los hijos de ellos, ¿verdad? Uno como papá hablaba con el otro papá
de la muchacha o del muchacho y somos nosotros los que arreglamos el compromiso. Los muchachos están por ahí. Eso es el compromiso. Ahora, el desposorio, recuérdese que María, ¿qué es lo que dice María? De María, estaba desposada. ¿Qué es el desposorio entonces? Como yo le he dicho anteriormente a ustedes, es más serio que el compromiso. Hoy nosotros, en esta sociedad, si alguien se compromete, eso es algo de lo raro que pueda pasar. ¿Verdad? Y quizás los padres que arreglan compromiso son los padres que se componen, pero eso no es la cultura, eso no es lo común. Hoy los muchachos son los, como se llaman, marinovios. Sin ningún compromiso. Lo más que pueden hacer es llegar a mudarse. Sin compromiso. Pero raro es que se comprometan, hablen con sus padres y hagan una boda. Eso es lo raro ya. Cuando debiera ser lo común, eso es lo raro. Y nosotros no tenemos que llevarnos de lo común, sino de lo bíblico. Los padres tienen que hablar, o los interesados tienen que hablar con los padres, en este caso el varón, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Bueno, mis hermanos, entonces viene el desposorio, que esto hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio. Ya no había vuelta atrás. Es como cuando uno se casa formalmente. No hay vuelta atrás. Durante el tiempo del desposorio, la pareja era conocida como esposo y esposa. Por eso es que dice aquí, mis hermanos, hace el aclaramiento aquí: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. O sea, antes que vivieran. Pero ya eran considerados, ¿qué cosa? Esposo y esposa. Pero no habían consumado. No habían consumado, ¿verdad? La etapa. Y el desposorio solo podía romperse, óigame bien, miren lo serio, con el divorcio. El desposorio típicamente duraba 1 año. Qué diferente, ¿verdad? Hoy los novios son eternos. Son novios de que desde los 13, 14 años. Y si es que dura mucho, ¿con qué propósito son novios? Para nada. Para amasarse. Porque un muchacho de 14, 15, 16 años, 17, ¿qué es lo que se puede casar? En esta temporada, en este tiempo, no en esta temporada, en esta época, la moral se ha perdido. Eso sí duran como novios. Que la mayoría no dura. La mayoría lo que dura 1 mes, 2 meses y quizás 1 año. Lo suelta, agarra a otra, lo suelta, agarra a otro. Y ya los dos van a llegar todos manoseados. Si es que llegan a casarse. Entonces, mis hermanos, ya el matrimonio, por ejemplo, mis hermanos, el desposorio típicamente duraba 1 año. Y yo diría que eso es lo más razonable, durar 1 año. Porque ese año va a ser para planificar. Porque si usted se compromete con una persona, es para casarse. Porque ¿cuál es el sentido de comprometerse? ¿A dónde va a llegar para comprometerse? ¿Por qué se está comprometiendo? El Andrés tiene que saber que lo vamos a llevar. ¿Te gusta la muchacha? Sí, perfecto.
¿Te vas a comprometer? ¿Te quieres comprometer? Sí. Oh, perfecto. Y ahora, ¿para qué? ¿Te vas a casar? No, yo no sé cuándo me voy a casar. No, pues entonces no te comprometas. No, pero irnos conociendo, pero ya ustedes se debieron de haber conocido. ¿Y qué es conocerse? Ponerse mano. Y cuando uno está dirigido por el Señor, ¿verdad? Uno tiene que estar probando, de que a ver. El compromiso no es para probar, de que para ver, de que sí. Ahora, si se desata en el compromiso algo que Dios muestre por uno no dejarse guiar, ¿para qué consumarlo entonces? Sepárense y no hay problema. Y lo más recomendable es que un compromiso dure 1 año. Para ir preparándose y cosas. Si hay una persona que quiere prepararse, bueno, prepárese antes de comprometerse. Vaya usted haciendo un buen ahorro. Para cuando usted se comprometa, ya usted vaya a lo que es. Bueno, mis hermanos, eso es ya para un estudio de eso. Y el matrimonio, mis hermanos, esto era después de la boda y después del año del desposorio, en los tiempos de Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios que María, estando en el desposorio, antes de juntarse con José, antes de vivir con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Algo milagroso pasó ahí. No tenemos que decir, pero ¿y cómo fue eso? Dime, ¿cómo fue que sí, como que quedó embarazada? Dime, ¿cómo? Porque se necesita esto y aquello. ¿Cómo? Eso fue un milagro. La Biblia no me quiere dejar dicho cómo fue eso. Ya concibió el Espíritu Santo. Pero Dios fue que hizo los seres humanos. Dios sabe cómo una gente puede quedar embarazada. Dios puede crear inmediatamente un embarazo. En el caso de María, porque ahora una muchacha de su casa, que la mamá o el papá se dé cuenta, pero ven acá, fulana, ¿tú estás embarazada? Ella no puede decir, ay mami, fue obra del Espíritu Santo. No, ya el Espíritu Santo lo hizo una sola vez y para siempre. Yo no sé cómo yo quedé embarazada, mami. Bueno, entonces, mis hermanos, Mateo presenta la concepción virginal y nacimiento subsecuente de Jesús sencillamente, sin el mayor detalle que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pero el nacimiento virginal era difícil de creer para las personas en aquel entonces, que hoy en día algunas personas también lo dudan. ¿Por qué, mis hermanos? Mire si era difícil. ¿Qué dice ahí la Biblia? José, su marido, como era justo y no quería que infamarla, ¿qué hizo él? Quiso dejarla secretamente, porque era difícil, mis hermanos. El apedreamiento era el castigo legal para este tipo de adulterio, según la ley, allá en Deuteronomio 22. Lo que le correspondía a ellos era ¿qué cosa? A María, ¿qué le correspondía? Que la apedrearan. ¿Usted se recuerda la mujer que fue encontrada en adulterio? Era apedrearla. La rectitud de José significa que él también fue misericordioso. Él no intentó hacer de María un ejemplo público. ¡Miren esta mujer! ¡Miren lo que me ha hecho esta mujer! José era un hombre justo y aunque él no entendía la cosa,
Él sabía que María nunca le hubiera sido infiel. El calificativo justo es un hebraísmo que sugiere que José era un verdadero creyente en Dios, quien ha sido por ellos declarado una persona recta y obediente a la ley. Por eso fue que cuando había que empadronarse, José se fue, que eso lo vamos a ver, o lo vimos los miércoles, ¿verdad que sí? En las notas de voz. Tenía que, no, los miércoles, en las meditaciones que damos, vimos eso. Por eso José, como obediente, se trasladó de Nazaret, ¿a dónde? Hasta Belén, 112 kilómetros. Entonces José era obediente. Entonces, cuando dice aquí la palabra de Dios para dejarla secretamente, debía obtener el divorcio legal. Lo cual era necesario de acuerdo con las costumbres hebreas para disolver el compromiso, que es como le estaba diciendo. Una persona desposada, para romper eso, había que divorciarse, aunque no se hayan juntado, aunque no hayan vivido. Porque ya se supone que el desposorio era para casarse. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Entonces, debemos considerar la gran prueba que esto fue para una mujer joven piadosa como María y para José, su desposado. Hoy inclusive no deja de ser vergonzoso. Claro, lamentablemente hay muchachas que andan vuelta arriba y vuelta abajo, que salió embarazada y usted dice, mucho duró y no se sabe cuánto se ha sacado. Pero una muchacha de su casa, que siempre está en su casa, y de un momento a otro salga embarazada, es una vergüenza para los padres. Es una vergüenza. Pero para los tiempos, o una muchacha comprometida, mis hermanos, aún en estos tiempos, una muchacha de su casa comprometida con su novio o su comprometido, que salga embarazada. Las mujeres saben lo que eso significa, las mujeres que son piadosas, ¿verdad que sí? Saben lo que eso significa. Entonces, mis hermanos, su situación, según un escritor llamado Clark, fue la más penosa y humillante que se puedan imaginar. Y uno quizás pensará, pero ¿y cómo Dios lo hizo pasar por esa vergüenza? ¿O pero de qué manera entonces iba a venir Cristo? No podía ser de un hombre pecador. No podía ser de José. Pero era vergonzoso, nada más que la plena conciencia de su propia integridad y la más fuerte confianza en Dios podrían haberla apoyado en circunstancias tan difíciles, donde su reputación, su honor y su vida estaban en juego. Dice Clark. Entonces, la verdad de la concepción sobrenatural de Jesús, muchos no la creían. Y luego se convirtió en mentiras sobre la paternidad de Jesús. Mis hermanos, el contexto en que estaban viviendo social, José y María, no fue fácil. No fue fácil. Se hacen referencias
a estas sospechas en pasajes como Juan 8:19. Fíjese lo que dice Juan 8:19, mis hermanos. Oiga lo que se le atrevieron a tirarle en cara a Jesús. Juan 8:19 dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Mira, Jesús, ¿dónde está tu padre? Ahora, Jesús nunca se dejó llevar de sus malos pensamientos ni sus sospechas. Jesús le respondió: ni a mí me conoces, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús no se detuvo a decir que no, espérate, mira, lo que pasa es... Y oiga lo que dice el 41, que es un poco más fuerte. Un insulto más fuerte a Jesús. El 8:41. Jesús le dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Eso eran insinuaciones, mis hermanos, que le daban duro a Jesús, insinuando que Jesús había nacido de fornicación. Mis hermanos, el contexto en que se desarrolló Jesús, María y José, fue un contexto social fuerte. Pero la confianza en Dios le ayudó a seguir adelante. No hay cosa mejor, mis hermanos, que si uno sabe que está haciendo lo bueno, por más que digan, uno está tranquilo. Aunque la apariencia digan otra cosa, yo estoy tranquilo. Dios sabe. Si Dios lo sabe, bien para mí. Entonces, mis hermanos, es posible que los judíos se refieran a la polémica que existía en torno al nacimiento de Jesús. Ellos sabían la historia del compromiso de María y José, el compromiso de María, y que José no era su verdadero padre. Y por lo tanto, mis hermanos, insinuaban que el nacimiento de Jesús era ilegítimo. Hoy las insinuaciones, por lo menos entre dominicanos, les llamamos, por ejemplo, cuando dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Usted sabe cómo se llama eso en buen dominicano? Están tirando puya. Y Jesús le dijo, le dijo, si vuestro padre fuese Dios, o sea, déjese de estar haciéndose hijo de Dios, ciertamente me amaríais. Y se lo dijo claro ahí: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. O sea, yo no vine por mí mismo, sino que Él me envió. Déjense de eso, señores. Ustedes se hacen hijos de Dios y ustedes no son hijos de Dios. Las mentiras que aparecieron diciendo que María, óigame bien, mis hermanos, hasta por eso fue que Mateo tuvo que aclarar. Usted sabe hasta qué, según la historia, no lo dice la Biblia, pero según los investigadores, ¿usted sabe lo que llegaron a decir de María? Que María había quedado embarazada por un soldado romano. Imagínense, mis hermanos, una mujer seria de su casa, que se mantuvo pura. O sea, yo que se había sido concebido por el Espíritu Santo, la vayan a acusar, tú seguro fue un soldado romano que te embarazó. Mire, mi hermano, no es fácil. Para José le fue duro, porque dice la palabra de Dios que él quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel fue que tuvo que convencerlo. O sea,
Nadie lo podía convencer. Ni el papá, ni la mamá, ni la tía, ni el tío, ni el sobrino, nadie. Tuvo que venir un ángel. Pensando él en esto, ¿cómo dejarla secretamente? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir. José, no temas recibir a María tu mujer. ¿Tú sabes por qué, José? Porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y José, como era un hombre justo, temeroso de Dios, obediente a la ley, José, ¿qué hizo? El 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Bendito sea el Señor. José no hizo lo que él quiso. Como él era obediente a Dios y a su palabra, ¿qué hizo él? Como el ángel le dijo. Ay, mis hermanos, si los cristianos hoy en día obedecieran a Dios como Dios dice, tuviéramos otro tipo de iglesias en este mundo. Aún sean ofendidos, porque para José eso era una afrenta. Aún estando ofendido, José aceptó. Hoy usted ofende a un hermano. Ay, ¿para qué le ofende usted? Ay, 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 ay. Mejor es que no le ofenda. Son pocos hermanos que aceptan y se humillan y aceptan un perdón. Pero no es necesario usted ofender a alguien. Sin ofensa, los hermanos nos vivimos chocando unos con otros en este mundo y sacando especulaciones. Y tú no has visto. Entonces, mis hermanos, Mateo aclara la historia tanto en ese entonces como ahora. Por eso es que estamos predicando, mis hermanos, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y dice Spurgeon, mis hermanos, no había otra manera en que pudo haber nacido, porque si hubiera sido de un padre pecador, ¿cómo podría tener una naturaleza sin pecado? ¿Cómo hubiera salvado? ¿Cómo no hubiera, ya esto es mío, no de Spurgeon, cómo no hubiera sacado a nosotros del pecado? ¿Cómo no hubiera libertado del pecado si hubiera sido igual que uno? ¿Cuántos sabios no han salido? Han salido por ahí Mahoma, han salido Mahatma Gandhi, han salido Alá, han salido muchos. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos? Todos ellos, ninguno podían. Y todos cuantos se me han olvidado también. No podían libertarnos del pecado. Entonces tenía que ser el propio Dios. Entonces sigue diciendo el Spurgeon, mis hermanos. Él es nacido de una mujer para que fuese humano, pero no por hombre, para que no sea pecaminoso. Hasta ahí llega la cita de Spurgeon. Entonces nosotros, mis hermanos, en cierta manera, al igual que Mateo, desde el punto de vista de ver cómo el mundo está celebrando lo que ellos llaman la Navidad, intentándose referir al nacimiento de Cristo, se hace necesario aclararles cómo es que fueron las cosas y no dejarnos distraer o imponer la tradición como ellos lo hacen. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos, y ya seguiremos con este tema la semana que viene.
Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh, Señor, qué bueno que ella es la verdad. Y ella nos describe, Señor, claro, cómo fue el nacimiento de Jesús. Porque, Señor, lamentablemente, hoy en día se han dado la tarea de sacarla de circulación a la Biblia y celebrar el nacimiento de Cristo según a ellos les parece. Pero gracias, porque debemos de retomar el verdadero sentir bíblico de la Navidad. Gracias por tu palabra, y por eso es que año tras año no nos cansamos de hablar realmente lo que ella nos explica. Por lo tanto, Señor, siga dirigiendo lo que resta en esta noche, en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Amén, mis hermanos.